Hola, ¿qué tal a todos amigos rojinegros? Yo soy Manu Villaseñor, hoy estaré acompañado de Pato Martínez, también de Alfredo López, y vamos a hablar de lo que fue este clásico tapatío, de lo que significó para Atlas, pero también vamos a responder algunas preguntas que me pudieron dejar en Twitter, en X, y justamente arrancaría preguntándoles cómo están, cómo vieron el partido, y en la sensación, vamos a analizarlo acá, en la sensación, Pato, ¿qué equipo fue mejor en el clásico tapatío? Por lapsos, creo que fue un partido por lapsos. A mí me dejó, y me siento así, ¿sabes? Con sentimientos encontrados, porque sí, nuevamente Texas a Chivas sin clasificarse, pero eso no debería ser el objetivo del Atlas. A eso no debería estar apelando el último partido, ¿no? Y creo que fue un partido, el primer tiempo buenísimo, en el que Atlas fue muchísimo más propositivo, tuvo las más claras del encuentro, merecía ganarlo, pero ya por ahí del minuto 60 fue como, si no lo gano, no lo voy a perder, y Chivas nunca quiso ganarlo. Bueno, ahí está una de las primeras impresiones, mi querido Alfredo, también la bienvenida para este programa. En la sensación, ¿quién fue mejor? ¿Atlas, Chivas, fue momentos? No, me queda claro que Atlas. O sea, yo creo que Atlas fue mejor. El primer tiempo creo que más intenso, o mejor dicho, el segundo tiempo sí bajó la intensidad, pero sí creo que Atlas tuvo las más claras. Pero también creo que Atlas en sus cambios, yo no creo que buscaba eso que dice Pato, si no lo gano no lo pierdo. Al contrario, creo que se buscaba ganar, pero fue contraproducente. Voy a estar de acuerdo en lo contraproducente, específicamente en el cambio de la salida de González y el ingreso de Gustavo del Prete. Vamos a iniciar justamente emparejando los sistemas, en color blanco el vecino, en color rojinegro, esperemos que también sea visible para ustedes. Está Atlas, que salió nuevamente con una especie de 3-4-2-1, evidentemente los roles y sobre todo el posicionamiento de Diego González, mucho más por el interior, pero cercano a medio campo, y Mudo Aguirre también más por el interior, pero creo que un poco más cercano a Yuka que al medio campo, a Rocha o a Jeremy. Así que, como lo pueden ver, puede ser una especie de 3-5-2 o 3-4-2-1. Del otro lado, Guadalajara con Gerardo Espinosa decidió mandar un 4-4-2. Creo que lo de las bandas era fundamental. Hablamos de Mateo Chávez por izquierda, el Piojo Alvarado como una especie de extremo por izquierda, por la derecha Camberos, que fue uno de los elementos que dio más problemas, y también teníamos acá un juvenil, ahora mismo se me fue el nombre, Gómez. Justamente Gómez por acá de Guadalajara, la doble punta de Wilke, Pulido, también el doble mediocentro por parte de Guti y Romo, que en un episodio anterior hablamos sobre la falta de dinámica que tiene este mediocampo al hablar sobre Luis Romo. Pero creo que encontró una dinámica similar a lo que tenía Atlas con Jeremy Márquez y con Rocha. Jeremy juega mucho con el cuerpo, pero creo que no tiene tanta dinámica, o sea, no es un jugador tan dinámico en velocidad, no sé cómo lo ven ustedes. No, de acuerdo. Lento en esa parte. Y entonces con este emparejamiento de sistemas, algunos de los puntos clave, me van deteniendo si se nos pasa algo. Creo que algo muy importante era, Yuka estuvo un poco más cercano a su marcador, que era Martínez, que Altiva Sepúlveda, y creo que esto lo identifica muy bien tanto Gonzalo como Yuka por un tema incluso de experiencia. Mudo no estaba tan cercano al Tiva, sino creo que más bien atacaba este espacio, entre Tiva y Gómez, o incluso descendiendo a buscar balones cuando Atlas salía por dentro. González, en cambio, no estuvo tanto en este espacio, sino más bien creo que por acá, entre el lateral y un poco el volante, muy pegado a Guti, y que de hecho aquí es donde nace la jugada del gol. Lo de Rocha, creo que incluso, y me sorprendió, que llegaba, si Guti descendía, Rocha iba a presionar a esta zona. Estamos acostumbrados al que rompe es Jeremy Márquez, pero él tenía un poco más a Romo, y si no le tocaba a Romo, entonces aparecía suelto para buscar un 2 contra 1. Creo que el primer tiempo fue más visible para intentar frenar a Camberos por acá. Ahora, nada más ahí el error de Atlas es que ese 2 contra 1 lo tienen que buscar con los que van por fuera. No, o sea, ese 2 contra 1 lo tiene que buscar con González, que lo hizo bien, González en el sector derecho, González con el Charal, lo hace bien, desciende bien y trabaja bien ahí. Pero el lado izquierdo no, porque justamente Mudo no venía hasta acá, porque creo que lo señalas bien, estuvo en una tarea como de receptor, y que yo creo que vieron el programa pasado de La Contra, porque decíamos, oye, alguien que venga a recibir el pase entre líneas. Fue Mudo, no estuvo muy acertado, pero lo encontraron varias veces, pero no estuvo muy acertado, y entonces eso hacía que el que tuviera que ir por fuera era Jeremy, y entonces el abanico ahí se hace mucho más largo porque queda para 3.
O sea, 3 tienen que cubrir el ancho de la cancha. Jeremy, Rocha y González, porque Mudo no venía. Entonces, esa presión la tiene que hacer el extremo, que te lo hace Brian, te lo hace Cendejas. Entonces, ese 2 contra 1 tiene que venir alguien de allá, porque los contenciones quedan mano a mano con los dos contenciones. O sea, lo normal sería que Atlas cerraran un 5-4-1, ¿no? Sí. Es decir, tus volante y tu carrilero pueden cubrir banda, tu volante y tu carrilero pueden cubrir banda. Tus centrales solamente rompen en caso de cobertura y tus 2 mediocentros, me parece que por acá, sí, aquí están, tus 2 mediocentros van a cerrar el centro del campo. Más adelante yo sé que hay una pregunta que justamente cuestionan por qué Atlas tiene tantos huecos en medio campo. Una de las razones tiene que ver justamente con eso, con la presión. El hecho de mandar a Rocha hasta esta zona puede hacer que uno de los centrales descienda, sí puede ser perseguido, pero comienza a abrir un hueco. El hecho de que Jeremy brindara cobertura hacia la banda y que Rocha solamente se quedara aquí cubriendo el ancho completo del campo, también creo que es una de las razones por las cuales sucede y que apunta bien Alfredo. Y creo que esto es como una generalidad del cómo se da cierto empate de sistemas. Por dentro estás mano a mano, por fuera Atlas buscaba tener superioridad, tanto para defenderse de estos dos, o solamente del Piojo, como también en la salida, porque también creo que era muy notorio que podía extenderse hasta esta zona González, Orrantia y Gadi Aguirre en la salida. Y creo que algo que le faltó a Atlas por momentos era que, por ejemplo, Orrantia, el jugador intermedio, pudiera formar una especie de triángulo, porque tenías una línea donde solamente podías avanzar sobre la banda y tenías esta limitante. Pero creo que esto resume lo que es el primer tiempo, incluso una buena parte del planteamiento, ¿no, Paco? Manu, Alfredo, me dio la impresión, ustedes me corregirán, me dio la impresión de que Rivaldo estuvo muy, no sé si por indicación de Gonzalo, de no cruzar el medio campo, de no avanzar más precisamente por la marca de Camberos. Yo lo sentí como que estuvo muy retrasado. Se jugó mucho más por derecha, ¿no, Atlas? Sí, que por porque izquierda. hay una jugada incluso que inicia por la banda derecha y que el Mudo Aguirre está esperando la pasada, no llega nadie, no pasa nadie, y él se da cuenta y se regresa hacia el centro, pierde la pelota. Pero a mí me dio la impresión, no sé ustedes cómo lo percibieron, de que a lo mejor por indicación o porque conocía a Camberos, Rivaldo estuvo muy amarrado o traía marca personal Camberos. Pues, no sé si haya sido indicación, yo no creo que haya sido indicación, yo más bien creo que era el miedo del mismo jugador, porque justamente lo que te decía, no venía Mudo a hacer el 2 contra 1, tenía que ir Jeremy y entonces el abanico de en medio queda mucho más ancho para 3 que para 4. Okay. Entonces, Rivaldo ahí creo que fue de lo que se vio más débil de Atlas, porque Camberos lo agarró mano a mano varias veces y no pudo pararlo. Y que justamente también creo que ya en el segundo tiempo, cuando Cambero lo agarraba justo en esta zona, no tenía la cobertura ya ni de Jeremy ni de Doria. O sea, justamente le tocaba el mano a mano a Rivaldo y en dos, una queda muy al borde del penal, y que es cuando se gana la amarilla, y en otra es Doria el que se tiene que ganar la amarilla, ¿no? Sí. Por frenar a Camberos, que sin duda fue el elemento más peligroso de Chivas. Y algo también para recalcar de Guadalajara es que justamente como Camberos te extendía, el lateral aparecía por dentro y aprovechaba que Mudo no seguía, y Guadalajara comenzó a ganarte, creo que esta zona, ¿no? El interior derecho de Chivas, el interior izquierdo de Atlas, este carril, es lo que comienza a ganarte, y que, aunque no haya sido Gómez, sino que más bien fue Camberos, por aquí llega el gol de Chivas. Sí. Porque Atlas buscó salir justamente con el Mudo para recibir entre líneas, me parece que, y Mudo también estuvo cambiando mucho su carril. Por eso es que Atlas se cargó tanto hacia la derecha. Atlas intenta salir por aquí con el Mudo Aguirre, el Mudo se encuentra entre tres, me parece que intenta tocar con Jeremy, y hay una pérdida entre estos dos, pero finalmente Atlas queda muy desprotegido en esta zona porque no hay quien brinde la cobertura. Vamos a quitar todos los elementos que aparezcan por acá, y es que aquí Cambero se encuentra muy libre. Viene el remate, después lo de Nervo,